Hola, mi nombre es Isabela Lemos y si te estás preguntando un poco sobre la sociología, hoy quiero invitarte a mirar la vida cotidiana con otros ojos. No la vida extraordinaria, sino la de todos los días. Esperar un bus, trabajar en una computadora o en un celular desde una cafetería, almorzar rápido porque tienes que contestar algún mensaje o porque tienes que llegar a un lugar muy rápido, o sentir que el tiempo nunca te alcanza. Todas estas sensaciones que parecen personales en realidad hablan de transformaciones muy grandes de la sociedad contemporánea. Y para entenderlas, hoy quiero apoyarme en dos libros del sociólogo Richard Sennett, que son El declive del hombre público y La corrosión del carácter. Imagina por un momento que estás en una cafetería. Hay gente alrededor, pero todos están concentrados en su pantalla o simplemente mirando a un punto fijo. No se miran, no interactúan, no se reconocen. Cada quien está encerrado en su propio mundo. Sennett explica que esto no es casualidad. En la modernidad tardía, lo público se encoge y la vida emocional se vuelve más introspectiva. Él lo expresa así: la tiranía de la intimidad ha invadido los espacios públicos. Es decir, preferimos relacionarnos desde lo privado, desde lo íntimo, incluso estando físicamente rodeados de otros. Para Sennett, el espacio público no es simplemente un lugar físico. Es una forma de relación social basada en la capacidad de convivir con extraños sin exigir intimidad. En otras épocas, esa convivencia funcionaba gracias a cierta distancia ritual. Gestos, comportamientos y roles que permitían que miles de personas compartieran la ciudad sin necesidad de conocerse profundamente. Esa distancia no era frialdad, era una habilidad social, una especie de arte público. Permite que yo pueda caminar por una avenida llena, sentarme en un café, entrar a un vagón de metro o interactuar con un funcionario sin tener que revelar mi vida interior ni sentir que el otro invade mi privacidad. Pero hoy ocurre algo distinto. Sentimos incomodidad frente a lo impersonal. Nos pone nerviosos lo que no podemos controlar, lo que no depende de nuestras emociones. En la cultura contemporánea valoramos mucho ser auténticos, ser sinceros, mostrar quiénes somos. Entonces trasladamos esa lógica a todas las interacciones. Preferimos comunicar emociones antes que sostener roles públicos. Y esto que parece liberador termina afectando profundamente cómo habitamos la ciudad. Porque la ciudad, justamente por estar llena de desconocidos, no puede funcionar sobre la base de la intimidad, sino sobre la base de los roles, de los rituales y de cierta actuación social compartida. Cuando eso se pierde, cuando la autenticidad emocional reemplaza la distancia expresiva, el espacio público se vuelve más frágil, más tenso y mucho más difícil de vivir. Ahora bien, este repliegue hacia la intimidad no ocurre solo en los espacios urbanos, también atraviesa nuestras maneras de trabajar, relacionarnos y construir identidad. Ahí es donde entra La corrosión del carácter, un libro que pregunta: ¿cómo se forma el carácter personal en un mundo que está cambiando todo el tiempo? Sennett analiza la vida laboral contemporánea y muestra cómo la flexibilidad, que suena tan moderna y tan deseable, tiene un costo subjetivo enorme. Lo expresa así: la incertidumbre se ha convertido en una norma, no en una excepción. Pensemos en cualquier trabajador de hoy: contratos temporales, proyectos breves, metas cambiantes, equipos que se arman y se desarman sin aviso. Lo que antes era una trayectoria laboral estable, hoy es una sucesión de episodios. Sennett lo ilustra con la historia de Rico, un trabajador cuyo padre tuvo una vida profesional lineal, el mismo oficio, rutinas, herramientas, mismos compañeros durante décadas. Este tipo de trayectoria, que es estable, predecible, casi ritual, permitía construir un sentido claro del yo. El trabajo de su padre no solo era un empleo, era una narrativa. Había continuidad, orgullo de oficio, vínculos que duraban años, un aprendizaje acumulado que se podía transmitir de generación en generación. En palabras de Sennett, este mundo tenía un tiempo que podía ser contado. Pero la vida laboral de Rico es completamente distinta. Él vive inmerso en lo que Sennett llama el capitalismo flexible, un sistema basado en proyectos de corta duración, cambios repentinos, reorganizaciones constantes y la necesidad permanente de adaptarse. Rico pasa de una empresa a otra, de un equipo a otro, de un horario a otro. No se sabe si estará en el mismo empleo en 6 meses.
no puede anticipar un futuro ni construir una carrera paso a paso. Y esa discontinuidad no solo afecta su estabilidad económica, afecta algo más profundo, que es su capacidad de entender quién es a través de lo que hace. El padre de Rico podía mirar hacia atrás y ver una historia coherente. Rico, en cambio, mira hacia atrás y ve fragmentos. Trabajos que no se conectan entre sí, habilidades que se vuelven obsoletas, relaciones laborales que duran apenas unas semanas. Sennett muestra que esta fragmentación del tiempo laboral produce lo que él llama un yo a la deriva. Un sujeto que trabaja, sí, pero no puede unir sus experiencias en un relato con sentido. Y aquí aparece la pregunta central del libro: ¿cómo construir una narrativa de vida cuando las experiencias no tienen continuidad? Es una pregunta que en La corrosión del carácter atraviesa no solo la historia de Rico, sino también la de los panaderos en Boston que Sennett entrevista. Antes, un panadero podía decir: yo hago pan, y eso significaba algo concreto, era un oficio. Había un saber acumulado, un equipo estable, una comunidad laboral. Hoy, en la panadería flexible, muchos trabajadores repiten: aquí solo aprieto botones, no saben realmente qué producen, no conocen la técnica completa, no dominan el proceso. Si la máquina falla, no tienen herramientas para intervenir. Su trabajo se vuelve ilegible, no pueden comprenderlo ni integrarlo en su identidad. Rico vive lo mismo en el mundo corporativo: tareas fragmentadas, equipos temporales, proyectos que se abandonan rápido. Es difícil construir carácter cuando todo lo que haces se deshace y se rehace constantemente. Sennett argumenta que esta falta de continuidad deteriora algo fundamental: la posibilidad de formar un yo confiable, estable, capaz de sostener promesas o proyectos a largo plazo. No se trata simplemente de estrés laboral, se trata de una verdadera corrosión del carácter, una erosión de la narrativa personal que hace que la vida misma se vuelva incierta, cortada en tramos, difícil de leer. Por eso la historia de Rico no es solo la historia de un trabajador, es un espejo de un mundo laboral donde, como dice Sennett, el problema moral no es solo trabajar mucho o poco, sino poder responder a la pregunta más simple y profunda a la vez: ¿qué significa lo que yo hago para mi vida? Esta es la conexión que tienen los dos libros. Sin el declive del hombre público, la vida íntima invade lo que antes era compartido. En La corrosión del carácter es el trabajo flexible el que invade todos los tiempos y los espacios del individuo. Ya no hay vida pública sólida, pero tampoco hay vida laboral estable. Y entre esas dos tensiones, el yo queda atrapado. Pensemos en escenas cotidianas. Una persona que trabaja desde el celular revisa correos en el bus, responde mensajes mientras cena y siente culpa cuando se desconecta. Otra persona cambia 3 veces de trabajo en un año, no porque quiera, sino porque el mercado se mueve así. Alguien más recibe instrucciones contradictorias: sé creativo, pero no te salgas del protocolo; sé flexible, pero entrega resultados ya. Todo eso va moldeando el carácter, erosionando la paciencia, acortando la mirada hacia el futuro. Sennett explica que antes el carácter se formaba a partir de compromisos duraderos, la lealtad, la constancia, la previsión, pero en un mundo flexible esos rasgos se vuelven casi un obstáculo. Él lo resume de forma contundente: la flexibilidad disuelve las lealtades que dan sentido a la experiencia. Cuando cada proyecto es temporal, cuando los vínculos laborales duran lo que dura el contrato, cuando el tiempo se divide en tareas y no en etapas de vida, el yo pierde continuidad. Esto tiene un reflejo directo en la vida social. Si evitamos los rituales públicos porque nos resultan impersonales, y si evitamos los compromisos duraderos porque el mundo laboral nos lo permite, entonces ¿desde dónde construimos la identidad? Ese es el punto central. El yo queda saturado de demandas emocionales, pero desprovisto de estructuras estables. Y aquí, otra vez, los libros se vuelven a complementar. El declive del hombre público nos muestra que la modernidad líquida ha reducido la esfera pública, enfatizando en una búsqueda constante de autenticidad personal, pero La corrosión del carácter nos muestra que esa autenticidad se vuelve frágil, porque está sujeta a un mercado que cambia cada semana. Vivimos presionados por ser nosotros mismos, pero sin un contexto estable donde ese yo pueda sostenerse. Para quienes se están formando en sociología, esto es fundamental, porque Sennett hace algo que muy pocos autores logran: convierte lo cotidiano en un espejo de las transformaciones sociales. No habla desde la abstracción ni desde la torre académica estrictamente,
sino que habla desde la calle, desde los lugares de trabajo, desde las plazas, desde los silencios entre desconocidos. Nos enseña a mirar lo que parecería insignificante y a leer ahí las fuerzas profundas del capitalismo contemporáneo, de la modernidad líquida, del orden social que habitamos sin darnos cuenta. Las emociones, las rutinas, los tiempos muertos, las incertidumbres laborales, los silencios en el transporte público, la ansiedad de un mensaje laboral a medianoche, todo eso no es individual, es estructural. Forma parte de un orden social que privilegia la flexibilidad, la inmediatez, la exposición emocional, pero que ofrece muy pocos espacios para construir sentido a largo plazo. Al final, la pregunta que ambos libros dejan abierta no es pesimista, sino profundamente sociológica. ¿Cómo podemos reconstruir vínculos significativos en un mundo que fragmenta el tiempo? ¿Cómo recuperar una vida pública que no dependa de la intimidad? ¿Y cómo pensar el carácter cuando el futuro ya no está garantizado? No se trata de nostalgia por el pasado, sino de una invitación a mirar la modernidad con ojo crítico. Porque lo que parece personal, como el estrés, la falta de tiempo, la sensación de vivir en episodios, la dificultad para planear la vida, en realidad es el resultado de todas estas transformaciones sociales que dije desde un principio. Y comprenderlas es el primer paso para intervenirlas. Muchas gracias.